Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Buenos días a todos. Hemos estado por un par de semanas. Primeramente, fíjense que a mí va a lanzar ese deseo de traer la palabra del Señor, pero le quiero dar la bienvenida a Luz. Bienvenida. Démosle una buena recibida a nuestro hermano. Entonces, les decía de que hemos estado por 2 semanas en el tema escabroso de las obras, ¿verdad? Es un poco difícil hablar de las obras, pero espero que lo de la semana pasada estuviera claro. Nos respondimos a 3 preguntas. Las 3 son 3 preguntas claves. La primera es cómo llegamos a Dios, y nos pusimos a discutir acerca de las olas, ¿verdad? Que esa era la manera como nosotros llegábamos a Dios. También vimos cómo alcanzar la felicidad, porque el principio del sermón prácticamente eso es a lo que nos va empujando. La gente anda buscando la felicidad. Entonces nos pusimos a hablar de las malas obras, de las malas buenas obras, de las buenas malas obras y de las buenas obras, ¿verdad? La conclusión fue de que el hombre natural es incapaz de hacer buenas obras. Entonces nos tenemos que descansar en la obra, en la vida y obra de Jesucristo, para nosotros tener la posibilidad de hacer buenas obras. Ahora, si la felicidad se alcanza cumpliendo la ley, ¿verdad? No podemos ser felices porque no podemos cumplir la ley únicamente a través de Jesucristo. Entonces, fíjense, si el Señor ya hizo todo y si no necesitamos hacer nada para justificarnos, ya somos salvos y no hay nada que hacer, porque eso es, ¿verdad?, el punto de que la salvación, ¿verdad?, las 5 solas, solamente por gracia, solamente por Cristo, solamente, ¿verdad?, la gloria a Dios, solamente por la Escritura. Parece que se me queda una, pero la cuestión es de que no hay influencia de las obras humanas en el proceso de la salvación, no hay. Entonces, la última pregunta era: ¿para qué hacer obras o por qué hacer obras? Si entonces ya todo está hecho. Entonces, nos dimos cuenta que había 3 cosas bien importantes. Yo creo que son las únicas razones por las que deberíamos de hacer obras. La primera es que es un mandamiento, ¿verdad? Hemos sido mandados a hacer buenas obras, número 1. Número 2, porque las obras son producto de la salvación. Eso es un río que debe de fluir naturalmente. Eso no es un esfuerzo que nosotros deberíamos de hacer. Es una cosa que viene con el hecho de que somos salvos. Así debería de ser, ¿verdad? Número 3, porque las obras son evidencia de la fe que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense que estas 3 razones son o presentan un gran problema para aquellos que, llamándose creyentes, hacen malas obras. Fíjense, porque hay otros que son indiferentes, que dicen: bueno, Cristo me salvó, ya no tengo nada que hacer, yo hago lo que quiero. Pero eso es una manera errónea de pensar, y es peligroso pensar de esa manera, porque si nosotros no mostramos que hay frutos, resultado de la salvación, entonces ¿hay salvación o no hay salvación? Fíjese, un verdadero creyente no puede desobedecer a Dios permanentemente. Las buenas obras son un mandamiento. No podemos estar, podemos, como recién convertidos, tal vez estorbar la obra del Espíritu Santo. En el proceso de crecimiento podemos estorbarlo, pero no podemos pasar toda la vida eludiendo la orden de Dios. Va a llegar un momento que vamos a tomar conciencia, y de hecho la vamos tomando en las diferentes áreas de la vida, y de repente nosotros decimos: no, en realidad yo tengo que cambiar esto porque Dios me manda a hacerlo de una manera diferente. Entonces, yo pienso de que no es posible ser un verdadero creyente y que no haya frutos producto de la salvación. No puede ser así. Entonces, es delicado, ¿verdad? Ahora, estas 3 razones que dimos ahorita son, como les decía, las únicas razones válidas por las que se hacen buenas obras. Porque la gente hace obras por un sinnúmero de razones, ¿verdad? Entre ellas el egoísmo, altruismo. Una de las más importantes y de las que más refuta a nuestro Señor es la hipocresía. De hecho, la otra semana vamos a hablar de las obras con hipocresía, porque el Señor se asegura de que nosotros sepamos cuáles son y que no las hagamos. Se asegura, Él quiere que sepamos.
Entonces, vamos a estar en Mateo 23 la otra semana hablando de eso. Esta semana nos vamos a salir de Mateo 5, donde hemos estado ya por varias semanas, y nos vamos a pasar le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Pero no nuestro hermano Pablo de los Santos, sino a nuestro hermano Pablo de Tarso, ¿verdad? Vamos a estar en Romanos 5, vamos a estar en Romanos 4, porque fíjese, las 5 solas sí nos ayudan a comprender el proceso de salvación, pero no es Biblia. No es Biblia, o sea, es un resumen teológico de enseñanzas bíblicas, pero no es Biblia. Entonces nosotros vamos a ver el respaldo bíblico para esas 5 solas. No las vamos a ver descritas de la manera, ¿verdad?, exacta como están distribuidas, pero sí nos vamos a dar cuenta del apoyo bíblico que hay en la salvación solamente por gracia. No lo podemos hacer sin antes dedicarle este humilde culto a nuestro Señor. Vamos a cerrar los ojos y orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí otro día tuyo, el día en que te celebramos a ti, el día en que te damos gracias, el día que te dedicamos como culto, Padre, a ti que te lo mereces. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos estás haciendo, Señor, porque nos damos cuenta, Padre, que perdonas nuestro pecado, que somos en demasía malos, Señor, de que constantemente te estamos ofendiendo, pero que la obra de Cristo, que es permanente e inmutable, nos está cubriendo. También, Señor, te doy gracias porque estás proveyendo las necesidades de tus hijos. Yo no veo a nadie, Señor, pasando necesidad. No veo a nadie, Señor, sin techo. No veo a nadie con enfermedad pandémica. Tenemos achaques, Padre, pero yo sé que tú estás trabajando en nosotros a través de ellos y de que tú, según tu voluntad, Señor, y tu Padre, tu control de las cosas, vas en algún momento a librarnos de eso. Padre, yo tengo toda mi confianza en ti y te pido que estés con nosotros para que nosotros, Padre, podamos comprender tu palabra el día de hoy. Que hables a través de mí y que, Padre, seas honrado con lo que se hable desde este púlpito. Gracias te doy por las alabanzas que nos permitiste elevar, por ese grupo que tenemos, Padre, que tú nos has dado y tú has formado, por cada uno de los hermanos que nos están acompañando hoy aquí, porque están aquí porque te aman. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar, como les dije, en Romanos 4. Romanos 4. Miren, ya está ahí. Si quieren subir, ya pueden buscar. Lo vamos a leer al unísono, como lo hacemos siempre. Arrancamos. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es palabra de Dios. Tomen asiento. Vamos a arrancar con el primer versículo, hermanos. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, cuando dice, ¿qué diremos que halló Abraham? ¿Será que Abraham andaba buscando algo? ¿Será que se le había perdido algo? Él halló algo. Fíjese que se van a dar cuenta de que, primeramente, les voy a mencionar que Romanos es un libro muy importante en la Biblia. Es un libro doctrinal
dominando. Muchas de las doctrinas que nosotros hemos recibido y practicamos vienen de ahí. Las doctrinas, si no saben, es un conjunto de enseñanzas bíblicas en las cuales nosotros basamos nuestra fe. Y entonces, fíjese, el versículo 4.1 viene a ser la conclusión de una serie de pensamientos y de ideas que Pablo viene arrastrando desde el primer capítulo del libro de Romanos. Se van a dar cuenta que toda la línea de pensamiento comienza desde Romanos 1.17. Primeramente él saluda, eso es propio de Pablo. Él hace su saludo, él hace toda la introducción y después arranca ahí en el 1.17 y dice, fíjese, es una afirmación: el justo por fe vivirá. Ahí comenzamos ya con el asunto de la fe. Y ahora, ¿verdad? Prácticamente viene Pablo arrastrando el pensamiento. Es una apología. Él está tratando de convencernos de algo. Quiero que se fijen. Comienza a probar primero la inutilidad de las obras. O sea, dice, hacer obras no sirve de nada cuando estamos hablando de la salvación. Después se asegura de que nosotros los hombres sepamos que somos culpables de pecado. O sea, nos hace conscientes de que no hay manera que no seamos pecadores. De hecho, fíjense, hay un método de evangelización que se llama el camino romano. Porque Pablo, eso es lo que te va llevando ahorita, te va llevando por un camino, ¿verdad?, en el cual te va mostrando el problema grande que tú tienes en el pecado y todo eso. Entonces, inutilidad de obras, convicción de pecado, luego pasa a que todos tenemos la necesidad del arrepentimiento. Ahí es donde viene a continuar el pensamiento. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Porque ahí viene Dios a hacer su juicio. Va a llegar un momento en que Dios va a aparecer, va a juzgar a todas las personas. Dice, antes de que eso suceda, necesitan arrepentirse, ¿verdad? Como dicen algunos hermanos, que Dios nos encuentre confesados. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Confiésense, porque va a venir el momento en que el Señor va a llegar. Yo creí que me había puesto la luz en la policía. Entonces, fíjese, porque aún los judíos que conocen la ley pecan. O sea, él está diciendo, sí sirve de algo que los judíos tengan la ley, sí sirve de algo, es útil que ellos la tengan, pero de ninguna manera la cumplen, no la están cumpliendo, no pueden cumplirla, es imposible para ellos. La conocen, la discuten, ¿verdad? Son muy conocedores, ellos son a quienes se les entregó, pero no sirve para poderse salvar porque no la pueden cumplir, ¿verdad? De ahí comienza a comprobar que tampoco los gentiles, mucho menos, ¿verdad? Si no tienen ni la ley, están peor. Entonces, quiere comprobar de que ni por ignorancia, ni por conocimiento se puede ser salvo. Ambos, gentiles y judíos, están perdidos. Eso es lo que está diciendo. Concluye el pensamiento diciendo de que únicamente podemos ser justificados por medio de Jesucristo. Ahí es donde viene a aterrizar. Y luego dice algo sorprendente, algo que yo les dije hace 2 semanas. Casi exactamente lo mismo que les dije. Fíjese, Romanos 3:31, se lo van a poner en pantalla. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino confirmamos la ley. O sea, yo les dije a ustedes, eso no quiere decir que el Señor está invalidando la ley. La ley es válida y la ley es necesaria, pero no es para salvación. No es para salvación. No nos podemos salvar cumpliendo la ley. Entonces, fíjese, Pablo está diciendo somos salvos por ley, pero eso no quiere decir que la ley es inútil. De hecho, Jesucristo está de acuerdo y dijo, la semana pasada lo leímos, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Fíjese. Luego tenemos otro versículo que lo van a poner en pantalla, ¿verdad? Y es ese mismo con el que estamos arrancando. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Verdad? Pero ¿por qué la pregunta? La pregunta es por lo que se dice de Abraham en el Antiguo Testamento. Verán, yo creo que todos estamos familiarizados
con la historia de Abraham. Sabemos que Abraham ni se llamaba Abraham porque se llamaba Abraham, sin la H y sin una A, solo Abraham. Él no podía tener hijos porque su esposa era estéril, todos lo saben. El Señor le permitió tener hijos hasta que ya tenía como 100 años, ¿verdad? Era la única esperanza de descendencia que él tenía, era su único hijo de sangre. Y viene el Señor y le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo, porque yo soy tu Dios. Y viene él, toma a su hijo y coge leña y comienza a caminar hacia un monte a obedecer a Dios. Imagínense, antes de que él le quitara la vida a su hijo, antes de que su hijo fuera sacrificado, un ángel lo detiene y le dice 4 cosas. Le dice: Dios sabe que porque tú le obedeciste, tú le temes. Yo sé que tú tienes temor de Dios porque eres obediente. Eso es importante para nosotros, porque yo les dije antes que si nosotros no obedecemos a Dios hay un problema. Aquí nos está diciendo cuál es el problema. Quiere decir que no hay temor de Dios. Fíjese, pero aunque no sea el punto, aquí es donde viene el pensamiento. Le dijo también el ángel que sería bendecido. Le dijo que multiplicaría su descendencia, y la última cosa que le dijo es que por obediencia bendeciría a todas las naciones de la tierra. Le dijo: tú me has sido obediente, y porque tú has sido obediente, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Fíjese. Entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, basado en todo esto que nosotros estamos viendo? ¿Qué fue lo que halló Abraham? ¿Será que encontró la justificación por las obras? ¿Por todo lo que él hizo? ¿Cómo le llamamos a Abraham? Le llamamos el padre de las obras. No, ¿verdad? No es el padre de las obras. O sea, nos está enseñando todo lo que Abraham hizo. Y si ustedes leen la historia de Abraham, sorprendente. Pero no se llama el padre de las obras. No es el padre de las obras. Todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. Él es el padre de la fe. Pablo está diciendo: Abraham no ha sido justificado por lo que hizo. Abraham ha sido justificado por creerle a Dios, por su fe. Fíjese. Y para nosotros, ¿verdad?, puede ser que sea imposible de repente entender estas cosas. Nosotros decimos, porque constantemente se habla de Abraham y lo que hizo, porque a nosotros nos sorprenden las obras, nos sorprenden. Entonces nosotros decimos: no es que Abraham es el padre de la fe por lo que hizo. No es por lo que hizo, aunque sea sorprendente para nosotros. Yo sé que ustedes, los que somos padres, ¿cómo? Fíjese, siendo cristianos conocedores de mucho tiempo, el Señor les habla y les dice: sacrifícame a tu hijo. ¿Quién de ustedes va caminando para el monte con leña quemando? ¿Verdad que no? O sea, en realidad lo que hizo el hombre es una cosa imposible para nosotros. Pero por grande que esa acción sea, no es por eso. No es por eso. Entonces, fíjese, él, ¿qué fue lo que encontró? Él lo que encontró fue la fe. Él fue justificado por fe. Pasamos al siguiente versículo. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, él está tratando de explicar el pensamiento que trae. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, fíjese, aunque Abraham viniera, ¿verdad?, va a venir un día que vamos a estar en gloria. Y créanme, ustedes que han creído en Cristo como Señor y Salvador, van a estar en compañía de Abraham. Y le van a poder preguntar: ¿cómo fue que hiciste eso? ¿Verdad? Y va a ser sorprendente que nos explique y nos cuente todo lo que sufrió y todo lo que pasó, lo que pensó y lo que dijo, ¿verdad? Lo que la Biblia no consideró que era necesario que estuviera ahí, ¿verdad? Él nos va a contar un poquito más. Y fíjese, nosotros podemos impresionarnos con sus obras. Él también se puede impresionar a sí mismo. Bueno, de hecho, nosotros somos bien impresionables. ¿Quién de ustedes no mira de repente videos y ve otros seres humanos haciendo cosas que nosotros no podemos hacer? ¿Verdad? Yo
recuerdo varias cosas que he visto de deportistas. Hay deportistas que de verdad hacen cosas increíbles. Ayer estaba viendo un video, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes saben que cuando usted mira una predicación en Facebook automáticamente toca otro video, o sea, se pasa a otro video. Y a mí me molesta un poco eso, pero gracias a Dios era de fútbol. Y entonces, fíjese, Ronaldinho cuando estaba en el Barça, metió un gol, le pegó la bola, salió para allá, se regresó la bola y después regresó para allá. Mire, era una ese tiro, increíble. ¿No fue una cosa. ¿Ah? ¿No fue Roberto? No, fue Ronaldinho. Y fíjese, imposible para nosotros hacer una cosa así. También he visto, bueno, hay mucho, ¿verdad? Que hacen malabarismos, equilibrio, ¿verdad? Y un montón de cosas sorprendentes que nosotros no podemos hacer. Michael Jordan en el basquetbol lo tuvo que estudiar la NASA porque el hombre volaba. O sea, se quedaba detenido en el aire. Fíjense, tal era su no sé, su estamina, ¿verdad? O su capacidad, su capacidad física. Y entonces lo tuvo que estudiar la NASA el hombre, porque era demasiado el tiempo que estaba suspendido en el aire, demasiada la longitud por la que saltaba. Entonces, nosotros nos podemos sorprender de todas esas cosas, pero ¿qué de esas cosas puede sorprender a Dios? O sea, vean, ¿qué cosa puedes hacer tan sorprendente que Dios va a decir, qué bárbaro lo que hiciste? Único. Yo no puedo, ¿verdad? No hay nada. Entonces, Dios no mira las obras, Dios mira la fe. Y no mira la fe en cualquier cosa, porque la gente pone la fe en todas partes. Fíjense ustedes, vinieron el día de hoy, no se pusieron a hacer un análisis de los materiales que lleva la silla, no se pusieron a ver si estaba estructurada de manera que nos iba a detener, no se pusieron a pensar, ¿verdad?, si la densidad y cómo se llama, y toda la manera como ha sido construida, su diseño arquitectónico era para que ustedes solo se pusieron en la silla. O sea, pusieron su fe en la silla, se sentaron en ella y ustedes sabían que la silla los iba a detener. Bien hecho. Fíjense, hay muchas cosas en las que ponemos la fe, así que ni siquiera la fe importa. Hay gente que le pone fe a la fe. Yo digo, porque hay gente que se enferma, ¿verdad? Y le dan un medicamento, y tal vez el medicamento no es muy bueno. Le dicen, no, pero si se lo toma con fe, lo va a curar. Pero, y entonces, si se toma veneno con fe, ¿lo va a curar? No, o sea, la fe no funciona. No funciona. Entonces, fíjese. Entonces, el Señor está diciendo que lo importante es el objeto en el que está poniendo la fe a Abraham. ¿En qué puso la fe a Abraham? Fíjese, ahí está en el siguiente versículo. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no dice Abraham no mató a su hijo y entonces le fue contado por justicia. No dice Abraham esperó hasta los 100 años para que Dios le diera un hijo y le fue contado por justicia. No es eso lo que dice la palabra. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿en quién dice el pasaje que puso la fe a Abraham? ¿En quién? No está en la pantalla. ¿En quién puso la fe Abraham? En Dios, ¿verdad? ¿Fue justificado por las obras? No, ¿verdad? ¿Y dónde es que dice eso? En la Escritura. Ahí dice en la Escritura, en la Biblia, ¿verdad? La Escritura le llama al Antiguo Testamento. Y si Abraham no fue justificado por obras, sino por la fe de Dios, es la justificación de Abraham algo que él se ganó, se lo ganó. ¿Verdad? ¿Será que se lo ganó él? No se lo ha ganado. No se lo ha ganado. Es gracia, es un regalo. Es un regalo. Sigue Pablo hablando. El siguiente versículo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjense Pablo es profundo. Pablo es profundo. Y es bonito examinar lo que está diciendo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjense, lo que está diciendo es, si usted
trabaja su semana o su quincena, la trabaja, y usted llega al fin del 15 o al fin de semana y le dice a su jefe, pague, lo que su jefe le va a dar, ese cheque, no es un regalo, no es gracia, es una deuda, se lo debe porque usted ya lo trabajó. Entonces, Pablo se está asegurando de que usted entienda de que Dios no le debe nada. Dios no le debe nada a usted. Usted hace una obra y no tiene validez en cuanto a la justificación para Dios. No la tiene. No vale lo que usted hace para poder ser salvo. No vale. Siguiente versículo dice, mas al que no obra, sino cree en aquel al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces está diciendo, si usted no trabaja y le dan algo, entonces es gracia. Fíjese, gracia por creer, gracia por la fe. Es recibir la justificación por medio de la fe. Qué increíble lo que el Señor hace por nosotros. Es increíble. Es el objeto de nuestra fe lo que es lo importante, ¿verdad? Las obras, aún después de la justificación, siguen sin valor alguno. Fíjense, las obras no valen para Dios. Pero fíjense, y esto es una cosa que vamos a hablar con detalle la otra semana, vamos a hablar con detalle un poco más de esto. Pero la palabra valorar ni siquiera está en el Nuevo Testamento, mucho menos refiriéndose a las obras. Pero son una evidencia de la justificación. Vamos a hablar con detalle. Lo que está diciendo es tu relación con Cristo va a afectar todas las cosas, inclusive la manera como te comportes y lo que tú hagas. Va a ser el resultado de haber creído en Él, porque has entrado en un estado de bienaventuranza. Por eso nos dice, bienaventurados sois. Siguiente versículo, los siguientes tres, vamos a leer ya para completar el pasaje. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David también habló de eso. ¿Y qué es lo que dijo David? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son encubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense, bienaventurados a los que el Señor no inculpa de pecado. ¿Y quiénes somos? Nosotros. ¿Y será que nosotros estamos limpios de pecado por nuestros propios medios? No lo estamos. Estamos llenos de pecados. Estamos llenísimos de pecados. Somos pecadores. Es un trabajo dinámico de la gracia. Y es increíble que nosotros a veces vivimos vidas desagradecidas al Evangelio. Nunca nos detenemos a pensar cuánto ofendemos a Dios. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Fíjense, les voy a pedir que saquen los teléfonos. Esta es la parte que a ustedes les encanta. Saquen los teléfonos y pongan su calculadora. Saquen su teléfono y pongan la calculadora. Todos los teléfonos traen calculadora. Y cuando ya lo hayan logrado me dicen amén. Amén, ok. Cada uno de ustedes, y le voy a preguntar a uno o a dos al final, cada uno de ustedes calculen como cuántas veces pecará en el día. Ponga una cantidad conservativa, no se pase, no le voy a poner tampoco 1.400.000 veces. Yo sé que lo hacen, pero no le pongan tanto. Pongan una cantidad conservativa. ¿Cuántos pecados más o menos, verdad, usted considera que hace en el día? Conscientemente, ¿verdad? Deje lo que hace inconscientemente, ¿verdad? Que el Señor se ofende con cosas inconscientes porque Él es así de santo. Pero calcule usted cuántos pecaditos en el día. Ok, ya lo tiene. Ok, ahora multiplícalo por 7 días a la semana. Ajá, ahora multiplíquelo por 52 semanas en el año.
¿Cuántos te dio? ¿Cuánto te dio? Ni siquiera pudo nadar con ella. Pues se quemó. ¿Se quemó? Se quemó. 203,840. 203,000. ¿Quién me puede dar otro número? ¿Quién da más? Ya no sé bien el número que era. Como 400,000. 400,000. Ahora, díganme, ¿qué pueden hacer ustedes para que Dios les perdone todos sus pecados? ¿Qué pueden hacer ustedes? Ahí va Chile porque voy a recibir al Señor desde hace 30 años y que le quitamos 30 años a todos estos. Imagínate, no, pero seguimos pecando. Sí, pero ya me los perdonó. Yo pienso de que no se puede pagar. Nunca. No se puede pagar nunca. Es imposible. Fíjese, Jesús trata de explicarlo. Lo vamos a ver aquí en pantalla ahorita, en Mateo 19, 25 y 26, se lo voy a leer. Dice, Jesús estaba hablando, ¿verdad?, de cómo es que las personas llegaban a ser salvas. Y estaba tratando de que la gente se diera cuenta de que por mucho que hiciera no podía ser salva por medio de las obras. Jesús eso estaba tratando de probar. Cuando los discípulos se dieron cuenta de todos los requerimientos, dice que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, o sea, estaban bien asustados, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Eso, si usted se pone a pensar en esos 200,000 pecados, 400,000 pecados de su vida, a uno se desmaya de las fuerzas de pensar que no hay nada que podamos hacer para que el Señor nos perdone. No hay nada. Somos muy malos. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. No es posible para los hombres. Jesús lo está diciendo bien claro, no puede. Mas para Dios todo es posible. Qué precioso nuestro Señor. Qué grande y poderoso. Solamente se puede lograr mediante un milagro. Mediante un milagro. Mediante la fe en Jesucristo. Por su obra y por su muerte, por su resurrección. Para la gloria individida de Dios. Fíjese lo que aprendimos hoy. Las obras no justifican. Creo que lo tenemos que tener bien claro ya. Las obras no justifican. La fe en Cristo sí justifica. La justificación en Cristo es un milagro. Y la manera como nosotros respondemos es haciendo buenas obras. El agradecimiento que viene naturalmente por nuestro nuevo estado de bienaventuranza en Cristo Jesús. Fíjese. Hermanos, creo que debemos llenarnos de humildad y agradecimiento a nuestro Dios y vivir nuestra vida caminando de esa manera. No se puede de otra manera. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar delante de todos mis hermanos. Todos los que han puesto tu fe en ti, todos los que han puesto su fe en ti, Padre, creyendo que solo tú puedes perdonar todos los pecados que nosotros tenemos. Gracias por el perdón dinámico de la gracia, porque nos perdonan nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tal es el poder de Dios. Gracias, Señor. Elevamos nuestras manos agradecidos por esa bondad inmerecida, por tu sacrificio y por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, porque podemos vivir eternamente en tu nombre. Gracias, mi Dios, porque podemos sentir tu
tu calor, tu protección, en adición a todo lo que has hecho por nosotros. Nos dejas sin palabras y nos dejas, Señor, dotados de una manera de vivir que te agrada. Bendito seas por siempre. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te damos esas gracias. Amén. Bendito sea nuestro Señor.